Y vamos a iniciar. Bueno, primero un saludo afectuoso igual desde acá, desde la ciudad de Ambato, a todas las personas que nos ven esta noche, deseándoles también un feliz año, ¿no? Ya que es el primer cursito del año que vamos a empezar a hacer de muchos más con Mac Consultores. El día de hoy vamos a conversar sobre el anexo de relación de dependencia y obligatoriamente nos toca conversar también del tema de gastos personales. Bueno, hemos preparado un material, todo el material les llegará o ya estará en sus grupos de WhatsApp, así que no se preocupen, cualquier material que yo vaya abriendo durante la capacitación, simplemente al final yo lo paso a Mac Consultores y si por ahí se me escapa algo, simplemente le escriben a Mac Consultores y yo les paso cualquier material disponible que sirva de base para la elaboración del famoso anexo de relación de dependencia. Entonces empecemos. Cualquier inquietud ahí le van escribiendo en el chat, yo voy haciendo pausas y vamos conversando. Eh, bueno, lastimosamente el tema tributario siempre nos llama a que hay constantes cambios, ¿no? O sea, siempre pasa algo, siempre se cambia algo, siempre existe una versión, siempre existe una resolución, una circular, una ley o un reglamento. Y esto últimamente desde el año 2022 no ha parado y parece que tampoco lo va a hacer porque estamos próximos también a un tema electoral, así que de seguro el tema tributario siempre va a ser el objeto de cambios. Sin embargo, aquí yo cada vez que más consultores me solicitan un curso, empiezo a analizar y digo, ¿qué en verdad cambió? O sea, ¿qué en verdad cambió? Y si tal vez ustedes tuvieron ya la oportunidad de abrir el anexo de relación de dependencia y empezar a monear, a monitorearle, ustedes se van a dar cuenta que es el mismo anexo del año 2023. O sea, en su estructura, en los casilleros, absolutamente es lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es los cambios? Simplemente son actualizaciones de valores y por ahí existe una validación que incluyen formalmente por parte del SRI. Fíjense en que yo he puesto aquí que son los tres cambios principales del anexo, pero ninguno de los tres cambios que ustedes ven ahí quiere decir que tienen otro casillero, que se ha cambiado de nombre algún casillero. Casi no, sino más bien viene un tema de mejorar la versión, ¿no? Porque por ahí el aporte al IES en algunos casos fallaba, eso ya se van a ir dando cuenta cuando hagan su anexo, que básicamente calculan en función de los porcentajes y temas vigentes. Pues aquí he puesto yo actualización para el cálculo del impuesto a la renta del 2024 y el valor de la canasta básica. ¿Eso por qué? Porque si ustedes tal vez revisaron la versión anterior, simplemente el impuesto a la renta no se calculaba. Entonces, ahorita lo que está pasando en el sistema es que está calculando el impuesto a la renta del 2024 con la tabla de ese año que usted empezó a utilizar en febrero, ¿no? ¿Sí? Esa tabla ya empezó a utilizar en febrero del año 2024 cuando empezó a retenerles a sus trabajadores, ¿sí? Y el valor de la canasta básica, ese sigue siendo el de enero de cada año. Sí, en el caso de enero del 2024 es $789 con 57 centavos. Entonces, internamente, el sistema del SRI lo que está haciendo es calculando la canasta básica que lo utilizamos para el tema de la rebaja de gastos personales. ¿Sí? Entonces, en el primer cambio simplemente es actualización de la tabla y del valor de la canasta. En el segundo tema, este es un cambio que sí va a llamar mucho la atención el momento de subir el anexo, ¿sí? Porque esto no existía. Pese a que yo siempre hemos conversado aquí en Más Consultores y yo me acuerdo claramente cuando trabajé en el SRI, yo trabajé en el área de control y siempre sacábamos un proyecto y decíamos, comparemos la base del formulario 103 con la base del anexo de relación de dependencia. ¿Sí? Y también, por otro lado, en el mismo documento, si tal vez algunos recibieron, inclusive de seguro hasta estará mi firma ahí por el año 2020, 21, 19, o en Cotopaxi por el 17 o por el 22, se comparaba la base de relación de dependencia del anexo con la base del formulario 103. Y también en otro campo decíamos valor retenido del anexo de relación de dependencia con el valor retenido en el formulario 103. Esa validación y este control el SRI lo ha hecho casi siempre y a nivel general, ¿sí? Porque en teoría ustedes saben que los controles del SRI, ¿qué buscan? Buscan un tema de recaudación.
y también buscan un tema de resolver inconsistencias, ¿no? A veces por error había inconsistencias en bases disponibles de valores representativos o en valores retenidos. Entonces, lo que hace ahora este anexo, y eso sí hay que tomar en cuenta más que todo por el tiempo que subamos, es que esa validación ya va a ser automática, es decir, cuando usted suba el anexo de relación de dependencia, internamente el SRI se va a cruzar con el formulario 103. Entonces, si hay novedades, de seguro no le va a dejar subir el anexo, ¿sí? Antes le dejaba, antes le dejaba y después el SRI le notificaba. Ahora ya no le va a dejar siempre y cuando usted presente el formulario 103, ¿no? Porque hay gente que va a presentar el RD, pero no presente el 103. Entonces, estas dos herramientas ahora se juntan. ¿Y cuál es el tema? ¿Y cuál será la recomendación? La versión vigente está desde el 5 de diciembre. Si por ahí no tienen el plugin, es un archivo pesado, pero bueno, le pasamos a Tito Mayorga para que les pase a su grupo de WhatsApp. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que ahorita usted intenta enviar el anexo de relación de dependencia y no vale. ¿Por qué? Vale desde el 16 de enero. O sea, anote la fecha. Justo estamos con bastante tiempo, 16 de enero exactamente es el otro jueves. Así que a estas horas, o se entendería en la mañana, y estaría vigente el sistema. ¿Sí? Entonces, no tome el final. O sea, ya vamos a ver los plazos de presentación. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que el 16 de noviembre Carmita empieza a hacer su anexo y por ahí le sale una inconsistencia. Primero, ustedes saben que va a haber problemas hasta estabilizarse el sistema, ¿sí? Va a empezar problemas desde mañana de de la plataforma del SRI. Sí, eso ya lastimosamente lo conocemos y es un tema de servidor. Ojalá ya haya mejorado el tema de la transmisión de los datos, pero más vale prevenir que remediar. El 16 de enero empiecen a probar, ¿sí? Traten de tener preparados anexos y empiecen a probar, porque si sale una validación automática y no me deje enviar, puede ser que sea un error del sistema, que el sistema está lento, pero también puede ser que mi formulario 103 o mi anexo está diferente. ¿Qué posiblemente pase? Que en el RD, como es casi automático, que ya vamos a ver más adelante, de seguro el anexo RD está bien. ¿Por qué el anexo RD podríamos decir que está bien? Porque ya se acabó el año. Sí, ya se acabó el año. Usted está reportando la información de enero a diciembre del año 2024 de sus empleados. Superen, no superen la base, les haya o no les haya retenido, hayan o no hayan proyectado gastos personales. Entonces, usted el anexo de relación de dependencia de seguro va a ser una fuente un poquito más confiable que el formulario 103. ¿Por qué? Porque tal vez en el formulario 103 usted tuvo alguna variación en el mes y no retuvo bien o no declaró bien. Entonces ahí, ¿cuál va a ser la solución? Hacer una sustitutiva del formulario 103, ¿no? O sea, tal vez en último de los casos yo haría una sustitutiva en diciembre para corregir cualquier novedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que me deje enviar y no tenga procesos de sanción posteriores, ¿sí? Entonces, en el formulario 103 ya le vamos a abrir cuáles serán los casilleros que me van a comparar y cuál es exactamente la validación, ¿no? Porque la validación, anoten este punto ahí aparte en su cuaderno, la validación es directamente en el valor retenido, ¿sí? La validación, repito, es en el valor retenido. Si la base difiere, en teoría el anexo me va a dejar pasar. ¿Por qué hablo en teoría? ¿Por qué? Porque obviamente el 16 de enero, cuando se empiecen a enviar los anexos, empezará a pasar lo que suele pasar, que hay ciertas inconsistencias, por ahí puede haber otra versión. Pero la validación automática, el valor que debe estar bien, es en el formulario 103 y en el anexo de relación de dependencia, es el valor retenido, ¿sí? Y si hay errores, revisemos el RD. Y si es errores en el formulario 103, hagamos una sustitutiva del mes que corresponda. Posiblemente será en algunos casos diciembre, en donde podamos ajustar. Y ahorita usted está todavía a tiempo, ¿no? Porque recién mañana se empieza a vencer lo que es el formulario 103 de diciembre. Entonces, son consejos y gracias siempre a MAC Consultores por hacernos oportunos del curso. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de plomo, eso es lo importante. El tercero dice actualización sobre la rebaja de gastos personales para contribuyentes con o a cargo con enfermedades raras, catastróficas o huérfanas o discapacitados. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los cambios, vamos a hablar de las reformas tributarias en este tema,
Pero la única reforma tributaria que existió para el año 2024 fue que la gente, la persona natural, con cargas o si es discapacitado o con enfermedades raras, tiene derecho a un máximo de 100 canastas básicas, ¿sí? Las canastas básicas, solo para no irme de ese tema, aquí debe estar, aquí está el cuadro, ¿sí? Ustedes ven aquí el cuadro. Internamente el anexo de relación de dependencia me va a calcular el valor de la rebaja de los contribuyentes que proyectaron. Obviamente aquí estamos, recuerden, ¿no? Que el anexo de relación de dependencia es como un tipo rol de pagos unificado de todos mis empleados. Ese yo le podré resumir así. Entonces, en el año 2024, ¿usted qué fuente de información va a tener para hacer su anexo? La base del IES, ¿no es cierto? Su consolidado o la consulta detallada del IES. ¿Qué más va a tener? Va a tener sus formularios 103 presentados, va a tener sus roles de pago y va a tener su contabilidad, ¿sí? ¿Y qué más debe tener? Los formularios de proyección de gastos personales, porque esos son los que se repiten en el anexo de relación de dependencia. El anexo de gastos personales, lo que haga el empleado, esa es materia de otro curso, de otro capítulo. Aquí estoy yo informando como patrono cuánto ganó mi empleado, cuánto aportó al IES, si proyectó o no proyectó, y cuánto proyectó y cuántas cargas me dijo que tenía, ¿sí? Si él después no tiene las cargas, problema del empleado. Yo estoy basando mi anexo de relación de dependencia en función de la información que me compete como patrón, ¿sí? Y el cambio fue la última línea. O sea, la última línea en el 2023 no había. En el 2024 existe. O sea, el que tiene una enfermedad rara, huérfano o es discapacitado o sus cargas puede acceder o le pudo haber proyectado, ¿no? O sea, le pudo haber proyectado en el formulario hasta $78,000, que representa una rebaja de máximo $14,000, ¿sí? Entonces, fíjese en este tema particular que es un cambio específico normativo. De ahí lo demás simplemente es un tema de valores, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hago una primera pausa. Tal vez no sé si tienen alguna inquietud, ¿de acuerdo? Si tienen alguna inquietud, me van contando. Estamos con casa llena el día de hoy. Gracias por su asistencia. Ya. Ahora, ¿quién presenta el anexo? ¿Sí? El anexo presentan todos los empleadores, ¿sí? Todos los empleadores, pero obviamente a quién le aparece la obligación. Le va a aparecer la obligación primero a los que llevan contabilidad, a los agentes de retención. Pero si ustedes se fijaron, ya hizo el cruce el SRI. O sea, si usted tenía trabajadores en el IES, automáticamente ya le está abajo, le está diciendo, usted debe presentar el anexo de relación de dependencia. ¿Por qué? Porque la información del IES siempre tiene el SRI y se cruza. Lo que sí vi ayer o antes de ayer, que la fecha de presentación todavía no estaba actualizada. Esperemos que ya lo haga, porque se empieza a presentar, el sistema se habilita el 16 de enero y se empieza a presentar el 21. Sí, desde el 21 empiezan a correr los plazos. Antes era desde el 10, antes era desde mañana. Ahora ya nos cambiaron y nos cambiaron permanentemente. O sea, no es que nos cambiaron para este año, sino permanentemente desde el 21 de enero de acuerdo al noveno dígito. ¿Sí? Debemos conocer, o sea, más bien, esto debemos conocer siempre en febrero de cada año, los ingresos grabados y exentos. ¿Por qué? Porque el anexo es un resumen de lo que pasó. ¿Sí? Ingresos grabados y exentos del empleado, tanto para SRI como para IES. ¿Sí? Esos dos conceptos tenemos que manejar porque tienen dos casilleros desde el año anterior, en donde me dice grabado para SRI, grabado para IES, no grabado para SRI, no grabado para IES, ¿sí? ¿Y eso quién pidió? El IES. ¿Por qué? Porque en cambio el anexo de relación de dependencia que le sirve al SRI para controlarle, también le sirve para el IES. El IES también controla en función de lo que usted pase en este famoso anexo de relación de dependencia. ¿Sí? Si hablamos de gastos deducibles, el único gasto deducible que usted va a reportar en el anexo de relación de dependencia es el aporte personal, no hay más. O sea, no tenemos más. Los gastos personales, si bien se reportan como gastos, tienen un énfasis al final, que es la rebaja. O sea, no es un gasto, o sea, no es que usted pone alimentación 3,000
y le sirve esos 3.000 para descontar la base imponible. No, es una rebaja que va al final, ¿sí? La versión vigente es la del 5 de diciembre, ¿sí? Inclusive había problemas y no valía bajarse. Sí, hay que estar un poco moneando, borrando los cookies y por ahí, o si no, siguiendo los cursos de aquí de Mac Consultores, que les vamos a pasar el plugin si no lo tienen, ¿sí? Entonces, desde mañana, ¿cuál será la tarea? Descargarse el plugin, instalar en su computador. No ha habido problemas de que me toque borrar el DIN y ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente lo cargo y empiezo a monear en función de la información. El 16 ya puedo presentar, ¿sí? Y desde el 21, si no presento, puede haber algún problema. ¿De acuerdo? ¿Quién presenta? Ya repetí, empleados con personas naturales y sociedades, lleven, no lleven contabilidad. Tienen empleados afiliados al IES y está cruzado el sistema. Así que presente. ¿Sí? Yo tengo muchos casos de personas naturales que no llevan contabilidad y por ahí tienen afiliado una, dos personas. Está apareciendo la obligación. ¿Sí? Y eso es lógico porque eso siempre ha sido. Otra cosa es que están haciendo algunos cruces adicionales actualmente. ¿Quién no presenta? Sí. No presenta el contribuyente que no haya tenido empleados. Sí, o sea, si yo soy una sociedad, por ejemplo, la famosa SAS, y yo no tengo empleados, ¿debería presentar? No. Pero ¿cuál es el tema? Que me va a salir ahí la obligación. Entonces ahí tiene dos opciones. Mandar en cero. Sí, o sea, no es sugerido. Pero si por ahí usted necesita estar en estado tributario, el sistema le va a pedir eso. Y el SRI no es que usted le sale vencido un día y al siguiente le borran la obligación. No, usted tiene que hacer un proceso, acercarse al SRI, presentar un trámite, llamar al SRI. El SRI hace cruces, ¿no? Eso hace cruces, pero no hace siempre, ¿sí? Así que si usted no ha tenido empleados y le sale la obligación, si usted presenta en cero, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? No va a pasar nada. ¿Quién no presenta pese a que es empleador? Quien tenga a los empleadas o empleados domésticos, ¿sí? Ellos no presentan porque no hay la obligación, ¿sí? Con el tema de organismos internacionales por temas de reciprocidad. Pero fíjese en los últimos dos puntos, ¿sí? Cuando hablamos de los negocios populares, ¿no? Por ahí Tito ya nos tiene por ahí una fecha de actualización tributaria, por ahí un curso presencial y virtual para, por ahí un sábado que le gusta hacer a Tito aquí en la ciudad de Ambato, actualización tributaria. Y siempre hablamos del negocio popular o siempre hablamos del RIMPE. Entonces, básicamente el RIMPE, aparte del impuesto a la renta que pagará en mayo, tiene esta obligación, fíjese. Empleador, si es usted empleador, negocio popular, debe presentar el RD solo cuando sus trabajadores superen la base del impuesto, que aquí está el año, fíjese, en el año mal, año 2024 sería aquí, ¿no? Año 2024, ¿sí? Ese valor sería el correcto, 11.902. El valor sí está bien. Entonces, si yo tengo un trabajador que gana 1.000 y yo tengo un micromercado, que es la caja, en la caja le tengo a mi hijo, le tengo afiliado y gana 1.000, 12.000. ¿Negocio popular? Sí, porque yo puedo haber llegado hasta 20.000 dólares. Y me dice, pero ¿y cómo le paga 1.000? Puede ser porque es mi hijo, ¿no? Aparece la obligación de presentar el anexo de relación de dependencia a los negocios populares solo cuando tengan empleados que superen la base. Si no superan la base, no pasa nada. Ni siquiera tomemos en cuenta lo que estamos conversando. Y los condominios que usted abre un condominio y no tienen ninguna obligación, ¿sí? Y no aparece en el sistema, pero le tienen a una persona, al administrador, le tienen a otra persona un asistente y gana más de la base, obligado a presentar el anexo de relación de dependencia. ¿De acuerdo? Ahí viene el tema de, abramos un ratito el anexo, ¿sí? Que al final de cuentas es lo que nos sirve. Entonces, primero, siempre en ayuda acerca de, en detalle de características, ustedes tienen que ver que la versión se les haya cargado la correcta, ¿no? Que en este caso ha sido la 3.17.0. Esa es la correcta, debe estar ahí. Repito, ¿no? Eh, es Israel, buenas ayuda. noches. Una pregunta, disculpe, soy Janet. ¿Cómo le Si vaya? tengo el caso de los esposos que les tienen afiliados, pero obviamente solo les tienen afiliados y no existe esta relación de dependencia, ¿qué subo? ¿En cero? Claro, en cero, sí, porque ahí va a haber primero, claro, el tema es que si yo le tengo afiliada a mi esposa,
legalmente ese contrato es inválido, ¿sí? Así que si me pide el anexo, tendría que mandarlo en cero, ¿sí? Esa sería la conclusión correcta, ¿no? Si alguien me dice, y yo le mando con valores, bueno, tampoco es que pase nada, ¿no? Pero de ahí, legalmente, ese contrato es no válido, ¿sí? Pese a que haya contrato y pese a que mi esposa sea la durísima del negocio, legalmente tendría que presentarse en cero, ¿sí? Igual que cuando está afiliado a la misma persona. Ahí viene la otra pregunta. ¿Qué pasa si está afiliado a la misma persona? No es en relación de dependencia, porque soy mismo, yo mismo. No debería reportar su información. ¿Sí? Y el último caso, el caso del famoso gerente. El representante legal tampoco es empleado. Entonces, recuerden qué estamos conversando el día de hoy. Anexo de relación de dependencia, es decir, de mis empleados. Mi esposa no es empleado porque el único contrato válido es el matrimonio. ¿El gerente es empleado mío? No, porque es mandatario. ¿Y yo soy empleado? No, porque yo soy el dueño de la empresa, ¿sí? En teoría, en lo legal, lo correcto sería no reportar a ese tipo, a esos tres tipos de empleados, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, vamos con el anexo. Sigue siendo lo mismo, no se van a topar con ningún cambio a la vista, ¿sí? A la vista no va a haber ningún cambio. Eh, Vamos a abrir el anexo para empezar a demoniar y ver qué pasó, ¿no? Tomamos cualquier RUC que yo le tengo cargado, año 2024. Aquí esto no es nuevo. Privado o mixto para el aporte del 945. Público o IFIS para por ejemplo, para el sector público que tiene el 1145 de aporte. Privado o mixto. Y el IES, ¿no? Y aquí también habla de IES, ISFIS, POL, ¿no? Obviamente ya depende del tipo de reporte que yo hago, pero bueno, voy a hacer el más común, ¿no? Que es la afiliación normal en el sector privado, que de seguro es el que nos interesa esta noche. ¿Le ven aquí? Igual. El formulario 107 que me aparece aquí. Recuerden que el formulario 107 que está aquí en el anexo, eh, ese está bien, sale en el anexo, pero el válido es el que suban. O sea, este anexo hay que subirle para que aparezca el formulario 107 e incluso le aparezca al empleado cuando entre con su clave, ¿no es cierto? Sí, entonces, aquí hay otro dato. Cuando ustedes ya reporten la información de sus empleados, ustedes van a reportar, por ejemplo, la rebaja de gastos personales. ¿Qué pasa en el RUC del empleado? En el RUC del empleado ya le va a salir los ingresos que tiene que declarar y ya le va a pedir el anexo de gastos personales. Sí, claro que es obligación de ellos, ¿no? Pero es por este anexo que les va a salir esas obligaciones. Y algo positivo que usted les va a ayudar. Si a su empleado por algún motivo le retuvo algo diferente y tiene que recuperar esa devolución, le sirve el anexo que usted presente para que él pueda acceder a la devolución, ¿sí? Hay gente que me dice que no vale en el sistema. ¿Es por qué? Porque el anexo de relación de dependencia de su patrono está mal, ¿sí? Perdón que ahí estoy con un poco de tos nomás. Fíjense en otra vez, no hay cambios, no existe cambios. Beneficiario provincia de Galápagos es por el tema de que se calcula de forma diferente el tema de la canasta básica por el IPC. Trabajador con a cargo de personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Si no, ¿ya? ¿Esto para qué sirve? Para el cálculo de las 100 canastas, ¿sí? Pero, ¿esto de qué depende? O más bien dicho, cuando yo pongo sí, ¿no? Sí, por ejemplo, en la mañana me decían, mi hija tiene autismo. Y claro, ha sido una enfermedad rara. El autismo ha sido una enfermedad rara. Entonces yo le decía, ¿desde cuándo? Y me decía, no, pues un poco me decía, hey, pues, si nació así, ¿no? O sea, bueno, yo tampoco desconocía. Entonces yo le decía, y presentó el certificado a su patrón. Y me dice, no, nadie me preguntó. Entonces, ¿el patrono qué tiene que poner? No, porque tiene que basarse a la proyección de gastos personales que hizo esa persona y a los documentos que le presentó. Solo para recordar, ¿qué documentos me deben presentar a mí? Por aquí debo tener en la resolución. Bueno, yo también les pasé unas resoluciones, esas son dos nada más, ¿no? Son dos resoluciones, esas resoluciones son del cálculo de la rebaja de gastos personales
y también del tema de las retenciones. Nada más. Solo eso les pasé. Entonces, aquí, ¿en qué documentos me va a servir para yo poner, por ejemplo, si tiene o no tiene carga familiar, enfermedad rara, catastrófica o huérfana? Me voy por acá y por aquí está. Estos son los documentos. La documentación que acredite las cargas familiares del trabajador deberá ser entregada al empleador que actúe como agente de retención. Es decir, le envié en febrero del año 2024 mi formulario SRIGP y pegado la cédula de mi esposa, en mi caso, si es dependiente mío. ¿Sí? ¿Sí? Si es dependiente mío. Ahora, después que él no pueda registrar la carga, eso es problema de él. Sí, pero a mí, yo tengo que basarme en la responsabilidad que tiene el empleado. Obviamente hay que asesorarle, decirle, vea, si tiene RUC, trabaja en relación de dependencia, no es carga. Pero pasa. Cédula del coño. Cédula de los hijos sin discapacidad hasta 21 años. Si tuvo 22, ya no vale. O sea, así es de sencillo. 21. Y aquí está, copia de cédula de identidad y carnet. Bueno, ahorita ya el carnet como que quedó insubsistente, pero hasta diciembre del 2024 también daban el carnet. Ahora se entendería que en este año lo que vale solo es la cédula, en donde debe decir la discapacidad. ¿Y qué pasa con la enfermedad catastrófica, rara o huérfana? Debes tener un certificado usted en su archivo, ¿sí? En su archivo del anexo de relación de dependencia, un certificado del Ministerio de Salud Pública o del IES, donde le dice qué tipo de enfermedad y el código. Sí, me parece que es el código de la enfermedad, por ejemplo, el autismo que les comentaba. ¿Sí? Y si le ponen al papá, a la mamá de carga o le pusieron, ¿qué tenían que haber adjuntado? Cédula, papeleta de votación de papá, mamá y una cartita en donde dice, Oliver Gaibor depende totalmente de Israel Gaibor, mi papá. Ejemplo. Y sobre esos documentos empiezo yo a reportar la información. Entonces, en este caso pongo no, ¿sí? Y número de cargas. ¿De dónde saco esto? Saco del formulario SRIGP, ¿sí? No es que tengo que pedir las claves de ellos, el registro que hayan hecho ellos. No, es del formulario SRIGP. La identificación del trabajador, cédula, identificación del exterior o pasaporte. Voy a poner mi cédula, ¿sí? Apellidos y nombres, ¿sí? Esto como no valida, es solo por el ejemplo. Código del establecimiento. Aquí es en función del RUC. O sea, si usted tiene tres establecimientos y les puede identificar, a empleado este le pongo el 001, al otro empleado le pondré el 002. No es un dato relevante, pero hay que tratar de llenar lo más adecuado posible de acuerdo a los requisitos y temas que me da el SRI. Residencia del trabajador, local o del extranjero. ¿Por qué? Porque recuerden que a nivel nacional hay muchas empresas aquí, pueden haber gente que vive aquí pero trabaja en otro país. Residente local, le voy a poner el ejemplo. Condición del trabajador respecto a discapacitados. ¿Por qué? ¿Esto para qué sirve? Esto recuerden que sirve para aplicarle la rebaja por discapacidad y retenerle menos al discapacitado, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué va a ver el documento? Si yo pongo trabajador con discapacidad, es que me presentó la cédula, el carnet. Y si me dice trabajador que actúa en calidad de sustituto de una persona con discapacidad, tiene que usted tener un certificado del Ministerio de Trabajo que le dice sustituto, ¿sí? ¿Y esto para qué sirve? Esto primero sirve para cumplir ese famoso 4% de obligación laboral de contratación de empleados con discapacidad, siempre y cuando tenga 25. Si usted tiene 25 trabajadores, obligado uno. Y aquí no es que es facultativo, sino obligado. No para fines tributarios, no, sino obligado. Pero para fines tributarios, ese discapacitado le va a servir para una rebaja. Y si queremos llegar más allá, le puede servir para utilización de un beneficio tributario que utilizará en el impuesto a la renta, ¿sí? Que es, aquí viene de largo los cursos y de largas las obligaciones que tenemos, ¿no es cierto? Entonces le ponemos aquí el porcentaje de discapacidad, recuerden que siempre debe ser mayor al 30%, ¿sí? Pongámosle no aplica. Ya, ahora fíjense aquí, voy a hacer un poco más grande tal vez
para ver estos campos. Esta es la parte medular del anexo, ¿no es cierto? Voy a pasarle un ratito a un documento porque no sé poder agrandarle la imagen, pero bueno, no hay problema. Ya, entonces, vamos entendiendo los casilleros. Repito, no ha habido cambios. Ya, entonces, dice aquí, sueldos, salarios y otros ingresos grabados de impuesto a la renta, materia grabada del IES. ¿Sí? Aquí dice que grabado para renta y grabado para IES. Eso es lo que debo poner aquí. Entonces, si vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿sí? Cuénteme, ¿qué tipos de ingresos recibe el trabajador? Para ir clasificando, hagamos con ustedes. Escriban en el chat todos los ingresos que ustedes les pagaron en el 2024 a sus trabajadores. Aquí estamos cerca de 25, 26 personas, sin contar a los anfitriones. ¿Qué tipos de ingresos recibe el trabajador? Pues, obviamente el primero va a ser el sueldo, pero ¿qué más? ¿Qué más recibe? Y aquí le vamos a poner si graba renta, ¿no es cierto? Graba renta. Y aquí si graba IES, ¿sí? Entonces, gracias por los comentarios. Exactamente, ¿no es cierto? Bueno, ahí nos saludan desde Bolívar. Dice, décimos, utilidades, comisiones, horas extras. Yo voy a anotar todo, ¿no es cierto? Utilidades, comisiones, horas extras, eh, bonos, comisiones y está, sueldos, comisariatos, subsidios, subsidios. También dice que tiene alimentación o viáticos, pongámosle más fácil. Viáticos, ¿qué más podría ser? Seguros de salud. También, buenas noches, reciben sueldos, horas extras, encargos, bonos. Ah, subrogaciones y encargos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la primera pregunta. Bueno, aquí el sueldo ya sabemos que es grabado, ¿no? ¿Graba renta? Sí. ¿Y graba IES? Sí. ¿Sí? Pero para no hacer de memoria, ¿sí? Para no hacer de memoria, en su presentación, ¿sí? En su presentación están los ingresos, ¿sí? Están los ingresos que tiene más bien dicho, los ingresos de exentos. ¿De dónde yo saqué esta parte que dice ingresos exentos de impuesto a la renta? Si queremos completar el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y ahí dice que los décimos, los fondos de reserva, las indemnizaciones por despido intempestivo de desahucio, la compensación por salario digno se llama, que yo bueno, no creo que hayan pagado, pero bueno. Y también otras prestaciones de la seguridad social. Entonces, todos estos ingresos son ingresos que no pagan impuesto a la renta. Entonces, todos los que no consten aquí son grabados. Todo el que no conste aquí, grabado. Así de sencillo. Y en cambio, en el tema del IES, en el tema del IES, si vamos al tema del IES, es del artículo 14 de la Ley para la Seguridad Social, ¿no es cierto? Y ahí dice, no constituyen materia grabada siete puntos, ¿sí? Y ahí justo está lo que nos decían alguien, ¿no? Los gastos de alimentación, los gastos de seguros, ¿qué más dice? La provisión de ropa de trabajo y herramientas necesarias para la asignación. Yo sé que en algunos casos ustedes van a tener factura, ¿no es cierto? O sea, van a tener factura. Pero igual, pese a que tengan factura, si ustedes le dieron al trabajador, igual sigue siendo exento de IES, ¿sí? Esto recuerden que es exento de IES. Y aquí dice la participación de trabajadores de las utilidades de la empresa, ¿sí? Y aparte de eso, dice que del 1 al 5, fíjese, la alimentación, el tema de la atención médica, los seguros, el trabajo y algún beneficio de orden social, puede ser el mismo transporte. Del 1 al 5, para que sea exento de IES, no debe superar el 20% de la materia grabada, como del sueldo, ¿sí? ¿Y eso para qué me sirve? Eso adivinen quién va a controlar siempre. Va a controlar el IES, ¿sí? Si usted tiene 100 de sueldo, en estos gastos del 1 al 5 debe tener 20.
Entonces, si tiene 21, el IES le va a decir, ojo, de ese uno, págueme el aporte. Y el SRI, ¿qué va a decir? De ese uno, págueme el aporte, o si no es gasto no deducible. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en que ahí es la razón del por qué algún momento empezaron a separar por el control del IES y por el control del SRI. Y aquí dice, sueldos, salarios y otros ingresos grabados de impuesto a la renta, materia grabada de la seguridad social. Entonces vamos con el ejemplo. Las utilidades graban IES, ya dijimos que no, pero graban renta. Estamos hablando del 15% de trabajadores que ustedes les pagaron en abril, ¿no es cierto? ¿Qué utilidades pagaron? Esa es la otra pregunta, ¿no es cierto? Recuerden que ustedes pagaron en abril las utilidades del año 2023, ¿de acuerdo? O sea, yo soy trabajador de ustedes. En abril me dieron $1,000. ¿Esas utilidades de qué son? Del año anterior, pero a mí me dieron en abril, ¿sí? Así que, ¿graban o no graban renta? ¿Qué opinan? ¿Graban impuesto a la renta a las utilidades? Sí, correcto. Sí, ¿no es cierto? Graba ahí es, perdón, aquí no, ¿sí? No. Comisiones, ¿qué dicen? ¿Graba renta y graba IES? Sí. ¿Horas extras? Sí. ¿Subrogaciones? Sí. ¿Y bonos? ¿Cuál es el tema de los bonos? ¿Qué dicen con los bonos? ¿Graban renta? ¿Graban IES? El famoso bono de cumplimiento en diciembre le dieron al vendedor porque cumplió la meta. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Graba renta? ¿Graba IES? Sí, no, cuéntenme. Viáticos, subsidios. Aquí tenemos tres: los bonos, los subsidios y viáticos. Los bonos, sí, sí graba. IES, graba renta, sí. Y graba IES también. ¿Sí? También le van a controlar. Y aquí no, esto no graba nada. ¿Sí? Entonces, fíjense que en función de esta clasificación, bueno, no todos pagan todo, ¿no? Pero de todo esto viene el tema de ir clasificando. Entonces, vamos viendo cómo se clasifican, ¿no es cierto? Aquí dice, sueldos, salarios. Marianela tiene el salario, no cuenta. Buenas noches, Israel. Disculpe una preguntita. Claro. Verán, generalmente en las liquidaciones a veces acuerdan un bono cuando una persona sale. ¿Cómo se puede considerar este bono? Porque de lo que, o sea, no les hemos estado aplicando el IE sobre ese bono. ¿Está correcto o incorrecto? Pero se refiere a las liquidaciones del acta de finiquito, ¿no? Sí, del acta de finiquito, ahí a veces se pone un bono, algún reconocimiento, algo por las personas que salen, pero no Ahí- sé qué es lo correcto, cómo manejarle legalmente. Gracias. ya- Listo, Marianela, muy bien. Entonces, bueno, aprovechando esta consulta de las liquidaciones, también en las liquidaciones, ¿qué nomás pagamos? Ayúdenme, ya que nos hemos hablado de las actas de finiquito, ¿qué nomás pagan ustedes en las liquidaciones de actas de finiquito? Verás que ustedes saben más que yo esta parte, ¿no? Pero ¿qué pagan? ¿Qué rubros constan en la liquidación de actas de finiquito? Para inclusive completar la explicación de la parte de arriba. Cuéntenme, ahí les espero en el chat. Estamos con tiempo, tranquilo, para seguir conversando del anexo y después de los gastos personales. El desahucio, ¿no es cierto? Desahucio. Vacaciones. Los décimos, ¿no es cierto? ¿Y qué más? ¿Sueldos también le pagan o no le pagan? ¿Algún sueldo, no es cierto? Bueno, ahí nos dice que le van a dar un bono, ¿no es cierto? Un bono nos dice como un tipo bono, ¿no? Como un tipo reconocimiento. Y también obviamente le pagan los sueldos. Entonces, primer punto, antes de atender la pregunta del bono o del tema. Las vacaciones. La única forma que ustedes me digan que pagan vacaciones es en el acta de finiquito. Si me dicen que están pagando vacaciones a los empleados que no salieron, eso primero sería algo ilegal, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero pasa. ¿Por qué? Porque las vacaciones son un derecho irrenunciable del trabajador. Entonces, el tema de vacaciones, si ustedes pagaron, es como que darle un extra, ¿sí? Pero las vacaciones está bien, ¿no?
está bien y constaría dentro de la acta de finiquito. Y estas son grabadas para renta o no grabadas para renta, grabadas para ICE. Vamos en orden. El desahucio. El desahucio es grabado para renta, grabado para IES. ¿Qué opinan? El desahucio. Vamos ahí en orden. El desahucio, las vacaciones, los décimos, los bonos, los sueldos. Gracias. El desahucio no, no, ¿cierto? Ya. No, pero ¿cuándo? No, no. El desahucio siempre y cuando no supere el límite del Código del Trabajo. ¿Sí? Entonces ahí podría ser la contestación a la pregunta también de Marianela, ¿no? O sea, si usted dice que por, le tiene que dar 1.000 al trabajador, pero como ha sido un buen trabajador, le da 1.000 más, esos 1.000 más primero son grabados para IES y grabados para REN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobrepasa lo que dice el tema del Código del Trabajo. ¿Sí? Las vacaciones, ingreso grabado para ahí es renta y para ahí es si no, ¿qué dice? Las vacaciones. Ustedes hacen actas de finiquito todos los meses. Vacaciones pagadas en el acta de finiquito, ¿serían grabadas para impuesto a la renta, sí o no? Sí, graba para renta, sí. Sí, graba para renta, sí. Bueno, los décimos ya no nos detenemos ahí, ¿no? Los décimos serían no, no. Los bonos, ¿qué sería? A mi criterio, sí. Sí, sí, sí. Y aquí en vacaciones me parece que no se aporta al IES, ¿no? Me corrigen si por ahí me cometo algún error. ¿Sí? Entonces, bajo esa consideración, lo que usted le pague fuera de lo legal va a ser grabado. ¿Sí? Va a ser grabado. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos al casillero. Entonces, fíjense en aquí. ¿Qué casilleros tenemos? Tenemos los tres primeros. Sí, tenemos los tres primeros. Dice, sueldos, salarios y otros ingresos grabados de impuesto a la renta y grabados para IES. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, aquí voy a coger el famoso sueldo. ¿Sí? ¿No es cierto? Voy a coger todo lo que dice sí, sí, por ejemplo. ¿Sí? Solo por el caso. ¿Sí? Eso iría en el casillero uno. Uno, uno, uno. ¿Sí? ¿Ya? Sigamos viendo. Dice, otros ingresos grabados de impuesto a la renta, pero no grabados para IES. ¿Qué ponemos ahí? Otros ingresos grabados para, eh, para renta, pero no grabados para IES. ¿Cuál ponemos ahí? Porque ese creo que es el casillero a veces más, tal vez menos utilizado o puede ser que me llame la atención. Un ingreso grabado para renta, pero no que grabe el IES. Y aquí está. Puede ser las vacaciones. Sí, las vacaciones, pero de las actas de finiquito. ¿De acuerdo? Ahí creo que tengo algunas preguntas. Y ¿Cuál una es el pregunta, ¿el Claro, subsidio de alimentación no debería constar ahí porque debería grabar renta aunque no grabe IES? el subsidio de la alimentación depende de qué estemos hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la pregunta abramos la ley. Vamos a abrir la ley. Vamos a la ley. Y me voy al artículo 9. Entonces, justo lo que nos pregunta ya está bien. Para, eh, para poner que está grabado para renta, pero no para IES, quiere decir que no está aquí en el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está? Ya, entonces aquí está el primer ingreso exento, ¿no? Los que perciban beneficiarios del IES por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad y las pensiones jubilares
de pensionistas del Estado. Esto es un primer ingreso exento, ¿sí? Y aquí está, tal vez, no sé si a esto se refería Janet. Si yo le pago alimentación, pero con debidos respaldos, porque hay, digamos, podríamos decir que hay dos tipos de alimentación que le puedo pagar al trabajador, ¿no es cierto? Los gastos de viaje, alimentación y hospedaje, que son cuáles. Cuando yo le digo, Janet, usted es vendedora y váyase a Guayaquil, Quito, y va, tenga $100 y me va a traer facturas del hotel, de los pasajes y todo lo demás. Eso es un ingreso exento para el trabajador, ¿no es cierto? Ese es un ingreso exento para el trabajador. Pero si en cambio me dicen, yo les doy $3 para el almuerzo, ¿no es cierto? Si todos los meses yo les doy $3 o $5 al almuerzo, eso sí sería grabado para renta Eh, y no para exacto, IVA. es colocado en el rol como un subsidio, un valor que se le otorga, que no supere el 20% para no tener el tema del IES. Entonces, Correcto, se coloca un valor como subsidio de alimentación porque el IES permite, pero entiendo que sería grabado para renta. correcto. Entonces, en el campo número 2 tenemos dos ejemplos. El ejemplo de los almuerzos y el otro ejemplo sería la liquidación de vacaciones. Ahí está el ejemplo. ¿Sí? Y en el primero todo lo demás, excepto utilidades. ¿Sí? ¿Por qué excepto utilidades? Porque utilidades tiene un casillero específico. ¿Sí? O sea, le pusieron aparte. Entonces, facilito. Utilidades le mando al 3, alimentación y vacaciones le mando al 2 y todo lo que aporté al IES tendría que ir al 1. Entonces, ustedes ya pueden ir. Yo en la mañana me hacían una pregunta un poquito extraña y conversaba con algunos colegas y unos colegas me decían, es que yo le cuadro. O sea, y el cuadre para mí es una buena práctica que tiene el contador. Le cuadro. Yo le decía, ¿y qué le cuadras? Me decía, el casillero 1 tiene que cuadrar con el IES, porque aquí está todo lo que es grabado para el IES. Le digo, está bien, y eso voy a decir el día de hoy en el curso, le decía a mi amigo, de acuerdo. Ah, alguien me preguntaba el límite, ¿no es cierto? El límite es el límite está establecido en el Código del Trabajo, que es el 25% de la última remuneración por los años de servicio en desahucio, ¿no? Y en despido intempestivo, si no me equivoco, es del 50%. Pero eso obviamente si usted hace la calculadora, pese a que a veces dicen que está mal esa calculadora del Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que pasa? Me da. ¿Sí? Entonces, es la pregunta que me decían, es del 25% del desahucio y todo lo demás, y el 50% en el caso del despido intempestivo por los años de servicio. ¿Sí? Eso es donde está en el Código de Trabajo. ¿Ya? Entonces, listo los tres, ¿no es cierto? Fíjese. Uno, dos, tres. ¿Y dónde quedan los demás? ¿Sí? Dice, otros ingresos en relación de dependencia que no constituyen materia grabada del impuesto a la renta. Aquí van a poner todos los exentos de impuesto a la renta. ¿Sí? Aquí van a poner los exentos de impuesto a la renta, que serían el penúltimo. Entonces, básicamente, uno, dos, tres y el penúltimo del bloque de los ingresos, yo creo que es lo más importante. ¿Sí? Pero aquí, ojo, ¿no? Aquí van a poner, por ejemplo, el tema de las actas de finiquito, justo el ejemplo del desahucio. ¿Sí? Sí, aquí van a poner el ejemplo del desahucio. Otros ingresos en relación de dependencia que no constituyen materia grabada de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque fíjense, acá están cuatro más. El 13º, el 14º, el fondo de reserva y el salario digno. Sí, no creo que hayan pagado salario digno, pero es un ingreso exento que apareció por el Código de la Producción. Entonces, fíjense en que vamos por lo fácil, ¿no? 13º, 13º. 14º, fondo de reserva, compensación económica, salario digno y otros ingresos en relación de dependencia que no constituyen materia grabada, que podría ser el ejemplo del desahucio. ¿Sí? Eh, Tengo alzada la mano de Diana Pesantes. Dígame, por favor, Diana. Hola, buenas noches. Buenas noches, Diana. Tengo una duda. ¿Qué pasa cuando un colaborador tiene permiso médico un mes completo? Ejemplo, gana $1,000 y yo como empleador le pagué solamente el 25% que corresponde. Pero el colaborador terminó recibiendo su 100%, 75% por parte del IES y 25% por parte del colaborador. Sin embargo, si yo me saco un consolidado del IES, él en el ingreso, el IES me bota como que tuviera 0 ingresos ese mes. ¿Qué valor debo reportar en el formulario?
Buena pregunta, ¿no? Y esa es la que siempre pasa. Ya, entonces, para eso, fíjense en primer tema, ¿no es cierto? Primer tema, aquí, ya dice, ese ingreso que es por permiso médico, ¿no es cierto? Por permiso médico, ¿qué opinan? Encajaría aquí, como ingreso exento, encajaría aquí, los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad. ¿Opinan que el valor que le dio ese seguro médico al el IES, al trabajador, consta dentro de este numeral 7? Sí, correcto. Entonces aquí está la explicación, ¿sí? La explicación, ¿cuál es? Es que ese ingreso que le da el IES sería un ingreso exento para el trabajador, ¿sí? Entonces, ¿qué usted debe reportar? Como bien lo decía una colega y un colega contador en la mañana que yo conversaba con ellos, me tiene que cuadrar con mi rol de pagos, con lo que yo pagué, ¿sí? Entonces, en ese caso particular, usted, pese a que en el IES obviamente le reporta en el consolidado, bueno, primero puede sacarse el detallado, también me decían, reposta, ¿por qué? Porque se calcula el aporte personal sobre todo, pero lo que usted debe reportar es lo que pagó, y en el ejemplo tal vez suyo pagó el 25%, y ese 75% sería como un ingreso exento del trabajador, como para que cuadre, ¿de acuerdo? Sí, ya. ¿Qué más? ¿Y ese dónde pongo, no? Ese ingreso exento, ¿dónde pongo? Ayúdenme ustedes, indíquenme en dónde yo pongo ese 75% que acabamos de definir que sí es ingreso exento. ¿Dónde pondrían en el anexo de relación de dependencia? ¿Qué casillero utilizarían? ¿Cómo van? Ese sería el último casi. Es un ingreso exento para el impuesto a la renta y que no conste en un casillero específico. ¿Dónde podríamos poner ese 75%? ¿Qué dicen? O Diana mismo que me preguntó, ¿dónde le pondría Diana? ¿Qué opina? En otros ingresos en relación de dependencia que no constituyen materia grabada de impuesto a la renta. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que he tratado de resolver todos, ¿no? Pero me faltan unos casilleros. Dice, ingresos grabados generados con otros empleadores. ¿Cuándo opera eso? La verdad no he visto, pese a que la norma sí obliga. ¿A qué me refiero? Tito Mayórgano trabajó de enero a marzo en una empresa, ¿sí? Y en abril trabajó en otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Y deberíamos cumplir. Es que al contador, yo soy Tito Mayorga y al contador de la nueva empresa yo le tengo que decir, oiga, vea mi formulario 107, en teoría me deberían haber dado un formulario 107 de los ingresos que generé entre enero y marzo en la otra empresa. Y voy y le digo, Juan, contador de la otra empresa, sabes que considérame los ingresos que recibí en el otro lado para el cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? Y la nueva empresa debería calcular sobre todo ese valor, y sobre todo el impuesto a la renta. Y para que le cuadre este anexo de relación de dependencia, ¿qué sería? Ingresos grabados generados con otros empleadores. Ahí se pone. Pero para esto, ¿qué pasa? Es que quiere decir que usted consideró los ingresos de otros trabajadores, de otros empleadores, en su cálculo. ¿Sí? Entonces hay gente que me dice, pero yo ni sé dónde trabajó. Entonces ese campo va a ser. Pero la norma sí dice. O tal vez puede ser personas que trabajan en dos lugares. La norma habla de que debería presentarse y retenerse en donde gane más. ¿Sí? Primer casillero. Y el otro, que creo que es el único que me falta acá, impuesto a la renta asumido por este empleador. Ese es en el caso de que usted tenga una modalidad de contrato un poquito diferente, en el cual usted le contrató vía salario neto. Es decir, usted le dice, gano $1,000, no me descuente ni el IES ni el impuesto a la renta. ¿Sí? Eso se llama acá lo que ustedes ven en la parte de abajo, sistema de salario neto, y eso sería con sistema de salario neto. Y eso aparecería como impuesto a la renta asumido por el empleador, y esto sería un gasto deducible para la empresa. ¿Sí? ¿En dónde he visto que utilizan este mecanismo? En las instituciones financieras. ¿Sí?
Por eso consta aquí, ¿de acuerdo? Compensación, bueno, el décimo, y está el décimo cuarto, el fondo de reserva. Compensación económica para salario digno. Eso no he visto ya últimamente. Pero ¿cuál es? El Estado fija un salario digno justo por el tema de la canasta básica vital, ¿sí? Y dice, por ejemplo, el ecuatoriano debe vivir dignamente con $600 mensuales, ¿sí? Pero el, la remuneración básica es 460. Súmele los décimos que recibe, los fondos de reserva, este señor ganó 550. Entonces, en algunos casos, las empresas están obligadas a pagar la diferencia de $50, que esa es la famosa compensación económica de salario digno. Tengo que tener utilidades para pagar eso, ¿no? Pero es un ingreso exento, tanto para IES como para renta, pero deberíamos reportar. Porque recuerden que esta información que usted está reportando de los trabajadores sirve en los casos que corresponda que ellos ni siquiera presenten el impuesto a la renta. Ese es el objetivo, ¿sí? Pero yo debo informar bien mis ingresos grabados y los exentos. ¿De acuerdo? Después aquí en los gastos. Sistema de salario neto ya les expliqué, ¿no? Sin sistema es lo normal, que yo gano 1.000 y me descuentan el 945. Y con sistema es que yo gano 1.000 y la empresa me asume. ¿Por qué se comide la empresa? Porque gana un gasto, ¿sí? Y los dos casilleros dice aporte personal a la seguridad social con este empleador, únicamente pagado por el trabajador. Aportes personales en cajas militares o policiales y aporte a la seguridad con otros empleadores, ¿sí? Entonces, el primer casillero de seguro va a ser el que llenen todos, que va a ser el 945 y en el aporte personal a la seguridad social con otros empleadores, pero en el mismo sentido, repito, en el ejemplo de Tito que se cambió de trabajo, tendría que darme como que un formulario 107. Eso dice la norma. Salgo de una empresa, en 30 días me deben dar el formulario 107, con los ingresos que yo obtuve y con el aporte que yo tuve, ¿sí? Y eso le presento a mi trabajador nuevo o al que gano más. Y ahí debería calcularle todo, ¿sí? Y en función de eso debes retener, ¿sí? Nancy, cuénteme, Nancy. Por favor, Israel, su ayuda. Yo tengo un problema. A los funcionarios del IES se les descuenta a más del 11,45 el 3% de la cesantía. Entonces, al momento de realizar el anexo, ese 3% me queda flotando. No sé cómo ponerle. Y si es que no le pongo el 3% que se les descuenta, obviamente les estoy perjudicando a los funcionarios, porque ese sería un gasto. Sí, claro, sería un gasto. Y acá, aquí dice aporte personal, bueno, no le he visto el caso a detalle, pero vamos a leer el casillero, dice aporte personal a la seguridad social con este empleador únicamente pagado por el trabajador, aportes personales a las cajas militares, o policías para fines de retiro o cesantía. Sí, no, ¿dónde ponemos? No, vamos a ver. Yo le estaba haciendo, bueno, el año anterior le hice, en la primera parte le cogí la parte que dice de policías y militares, porque ahí deja poner un valor superior Ah, al ya, ya. 11,45, pero no sé si realmente sea legal, porque son instituciones diferentes. Eh, o sea, si me preguntan, la mejor opción que ha hecho es, yo estoy de acuerdo con la suya, ¿no? Porque al final de cuentas el objetivo es darle el gasto real al trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque en cambio, si usted no reposta, los trabajadores, como hacen de forma mecánica, terminan afectándose en el impuesto a la renta, ¿no? O sea, la verdad sería el único casillero donde usted podría poner, o sea, no hay otro más, ¿no? Ahí lo que sí sería importante es que el IES o tal vez a través de su jefatura conversen con el SRI porque deberían dar una opción, ¿no? Porque claro, yo le iba a decir, pongamos aquí, en el aporte personal, pero ya recuerdo que calcula directamente el, el 945. Entonces, si yo no pongo aquí el 945, me va a dar un error. Y entiendo que por eso usted utilizó el otro. Sí, o sea, yo quedaría de acuerdo, no ha habido un cambio y para mi criterio está actuando usted bien. ¿Sí? Gracias. Ya. Hasta aquí llegué, ¿no es cierto? Llegué a todos los casilleros y aquí voy a los gastos personales, ¿ya? Estos gastos personales siempre hay una discusión con el trabajador. Es lo que proyectó. O sea, si usted eh, quiere ayudarles y sería bueno, o sea, siempre yo veo que les mandan un correo y les dicen,
proyecten esto, que carga familiar no es esto, que gasto personal no es comprarse un foco para la casa, cosas de esas. Pero usted aquí lo único que tiene que hacer es repostar lo que le pusieron en el formulario de gastos personales. Si luego está mal y usted sabe que está mal, la única forma de corregir es a través de un cambio del formulario SRIGP, ¿no? ¿Cuándo se presenta el formulario? ¿Sí? ¿En febrero, en junio o septiembre? Sí, esos son los 3 meses en donde dice la resolución que debemos presentar. Pero claro, si por ahí existe algún cambio y usted le presentan una actualización, o sea, al final de cuentas la retención se hace mensualmente. Pues yo no le veo ningún problema, pero aquí siempre debe estar repostado, digamos así, con el último formulario SRIGP que le presentaron. De ahí lo otro, ya vamos a hablar, ¿no? El registro de cargas del anexo y toda la cuestión que pasa con el empleado, pero aquí repostan eso. Las exoneraciones, ¿sí? Aquí la exoneración por discapacidad deben ustedes tener el carnet, ¿no? O el certificado de sustituto para aplicarle la rebaja. ¿Sí? ¿Cuál es la rebaja? Solo para acordarse, estamos hablando de que lo que estamos repostando es lo que va a pasar en el impuesto a la renta 2024 y estamos repostando en el 2025. ¿Sí? Pero lo que pasó en el balance en el año 2024 inició en febrero del año 2024. ¿Sí? Porque desde ese mes, y es ahora este año lo mismo, empiezan las retenciones y empieza la primera proyección de gastos personales. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que usted hace la retención de impuesto a la renta, si su empleado es tercera edad, ahí es facilito, ¿no? Tenía que haber cumplido los 65 años en el 2024. Puede haber cumplido el último día o el primer día en el año, no importa, con tal que cumple. ¿Cuál sería el objetivo o el documento de sustento? La cédula. Y en discapacidad, lo mismo tiene que tener el 30% de discapacidad y debería estar en la cédula. Y bueno, en ese año sí podríamos también tener el carnet. ¿Cuál es la rebaja? La rebaja en tercera edad es una fracción básica, 11.902, una, completa. Y en discapacidad son dos, pero hasta dos. ¿Y por qué digo hasta dos? Eh, ¿Por qué? Porque aquí debo tener. Dos, ¿por qué? Porque la norma dice que de acuerdo ¿cómo se llama? Al porcentaje de discapacidad, yo le doy derecho a esto de los beneficios tributarios, que está aquí. Bueno, voy a pasar a la otra hoja para no confundirles. ¿Sí? Aquí está. Y esto hace automáticamente el sistema, ¿no? Ojo, no necesita usted hacer el cálculo. Simplemente usted debería comprobar que su cálculo está bien. Aquí está. Si usted tiene, por ejemplo, el 47% de grado de discapacidad, usted tiene derecho a un beneficio del 60%. Pues si tomamos 11.902, le multiplico por el 60%, perdón, el doble, no, perdón, 11.902 por 2 y por el 60%. ¿Cuánto es la rebaja de discapacidad en este caso? 14.000. ¿Sí? Por eso digo que es hasta 2. Aquí es hasta 2, pero dependiendo del grado de discapacidad que tenga el trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo con los casilleros. Ya, entonces, después dice base imponible grabada, que ya me sale automático, ¿no? ¿Sí? Esta base imponible grabada debería cuadrar con qué? Con este famoso formulario 103. Nos vamos a abrir el formulario 103. Si usted no presenta el 103, no hay problema de estar queriendo cuadrar, no cuadre nada. O sea, solo para quien presenta el formulario 103. Y ese usted recuerde que presenta de forma mensual. Y este es el que tiene que poner en consideración. Ahora, ¿por qué? Porque si no, no le van a dejar hacer el anexo. Le tomo cualquiera, ¿no? Entonces, este es el famoso casillero. El casillero dice, en relación de dependencia que supere o no la base desgravada.
302 base imponible, 352 valor retenido, de enero a diciembre, ¿sí? Entonces, ¿qué debería cuadrar? Yo siempre he dicho esto, no por la validación que existe ahora, sino un poco más por la experiencia de los controles que yo mismo hacía en el SRI. ¿Sí? Entonces, estos dos casilleros, y voy a hacer un poquito más chiquito, estos dos casilleros deberían cuadrar, pero ¿cuál es el que le voy a poner un poco de mayor énfasis? Porque es la validación automática. El 302 traten de cuadrar. Yo sé que en algún caso particular no va a cuadrar por algo, ¿sí? Pero traten en la medida posible de cuadrar. Pero el valor retenido, ese es el que va a validar, ¿sí? Este de aquí. Este es el que va a validar el sistema. Va a coger y va a decir, el valor, el valor de impuesto retenido y asumido por otros empleadores, o sea, perdón, valor del impuesto retenido al trabajador por este empleador. Este casillero es el de la validación automática. Así que este casillero debería cuadrar al centavo con este valor retenido, ¿sí? Si es que no cuadra, hacer rapidísimo la sustitutiva. ¿De qué? Del 103. Si es que obviamente el error está por ahí en el 103. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí obviamente, claro, el impuesto a la rebaja y todo lo demás que voy a hacer el cálculo, pero esto, todos los casilleros de plomo que ustedes ven aquí son los que ustedes no pueden tocar. Porque ahí dice, valor del impuesto retenido y asumido por otros empleadores. De otra persona que ya quedamos que si me informaron o no. Valor del impuesto asumido por este empleador, cuando es con salario neto. Pero el valor retenido al trabajador, aquí yo pongo 1.500. Este de aquí es el que seguro va a generar problemas y ustedes van a estar muertos días del rato que el sistema no permita. Esta es la validación. Esperemos que la validación sea inmediata. Inclusive yo había con algunos amigos del SRI y les decía cómo funciona, ¿no? Me decían que, claro, internamente lo que van a comparar es el 352 de enero a diciembre frente al valor que usted ponga en el anexo. Pero si no cuadra por algo, decían que usted hace la sustitutiva y en 15 minutos se activa el sistema, ¿sí? Pero no se confíe. Si no se confíe, porque después no vaya a valer el formulario 103 y usted no puede hacer la sustitutiva o con tantas declaraciones que empieza a hacer la gente, se queda en cola, ¿sí? Y ahí voy a lo importante. ¿Cuál es lo importante? Eh, lo importante es que no he puesto ahí en la diapositiva. Se me fue. Pero bueno, tengo aquí en la resolución. Lo importante, ¿cuál es? Las fechas, ¿sí? Entonces anoten la fecha ahí en cuadernito. Ahí están las fechas, ¿sí? Va a valer enviar desde el 16 de enero. Pero ¿cuándo empiezan los problemas? El 21 de enero para el dígito 1. Y si usted tiene el dígito 0, suerte. Ya no es una obligación de enero. Va a ser una obligación de febrero. Pero traten de seguir los consejos que gentilmente podemos conversar esta noche aquí en Mac Consultores. ¿De acuerdo? Como no les he puesto en la diapositiva, les voy a capturar. Este plazo, ojo, este plazo ya queda de aquí en adelante, bueno, hasta que algún rato se les ocurra otra vez cambiar. Pero no es que dieron una ampliación específica para el 2024, no, sino siempre va a ser este plazo. ¿De acuerdo? Bueno, regreso que me parece que ya me salté algo. Ah, ya. Bueno, esto ya quedamos claros. Veamos qué más puse aquí. Exoneración, tercera área de discapacidad, proyección y rebaja de gastos personales. Y la retención que usted hace mensualmente. ¿Qué pasa con el tema? Bueno, no sé si tal vez tienen alguna pregunta hasta ahí, alguna duda. Déjenme mi corazón, sí, sí, está muy bien. Ya. Erika, dígame, Erika. Buenas noches, economista. Dígame, Erika, buenas noches. Mi inquietud es con respecto si el empleado no reporta al empleador su número de cargas familiares, ¿puede luego informarle al SRI mediante la plataforma del SRI? Por supuesto que sí. No hay Por ningún supuesto. inconveniente que no cuadre lo que diga el formulario de proyección, el REDEP, con la declaración de impuesto a la renta al final.
No importa, no hay problema, pero sí es una buena pregunta la suya por lo siguiente. El anexo de relación de dependencia debe cuadrar con el formulario SRIGP. Si él puso cero carga y puso, me invento aquí, 5.000 en vivienda, y eso es lo único que puso, ese es su respaldo. Cero cargas, no necesita cédulas, y puso 5.000 en vivienda porque estuvo apurado y el último día le quiso presentar. ¿Sí? Eso queda usted para su responsabilidad para reportar el anexo. Pero de ahí legalmente, ¿qué es lo que va a valer siempre? Lo que ya vamos a ver a continuación, qué pasa con el empleado. Pero me adelanto, el empleado, lo válido va a ser siempre el registro de cargas familiares y lo que mande en el anexo. ¿Sí? Si aquí puso piedras, esas piedras tienen que estar firmadas en el formulario SRIGP. Pero lo correcto, lo final, lo validado, va a ser siempre lo que envíe en el anexo de gastos personales y el registro de cargas familiares. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Que en algunos casos, como en el caso de Erika, se le va a reconocer algo. Pero en otros casos, no va a pasar eso. Va a ser al revés. Él dijo, es que yo vivo con mi mamá, tengo mi hijo el de 21 años y tengo el hijo de 8. Tengo 3 cargas, pero el rato que ingresa al sistema no le deja ni una. ¿Sí? Porque vamos a ver, no le deja. O sea, así de sencillo, no le deja. Entonces, ¿qué pasa? Se queda con cero cargas. ¿Sí? Entonces puede ser a favor o en contra. Puede generarle algún valor a devolver o también le podría generar un valor a pagar. Pero eso ya es responsabilidad del trabajador. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, en el tema de los valores, ¿sí? Su formulario será IGP, decía cero cargas y le pusieron 5.526 o más. Sí, aquí viene el o más. Sí. Si él puso 6.000 y tenía cero cargas, no hay problema. La rebaja que le debemos dar es 994,86. Si él puso 10.000, ¿no? Porque hay gente que todavía proyecta como gusta, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Yo he visto que algunos contadores les hacen cuadrar a esto. ¿Sí? O sea, no es tan malo, ¿no? Pero es de gana. O sea, porque de gana y matándose el trabajador poniendo los centavos. O sea, si él puso 6.000, la rebaja sigue 994. Pero si él puso 5.000, ¿sí? Si él puso 5.000, ahí sí es el problema, porque la rebaja ya no es 994, sino el 18% de esos 5.000. ¿Sí? Recuerden que siempre es el valor que les proyectaron, siempre y cuando sea igual o superior al valor de esta columna. ¿Sí? Si pone menos, no hay problema, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué puedo poner menos? Porque no sé, no quiero proyectar o porque no necesito. Esa es la otra herramienta, ¿no? A veces yo he visto, la otra vez estaba con un colega y me decía, yo les pido a todos. Les digo, ¿y para qué? O sea, también ahorrémonos del trabajo, ¿no? O sea, ¿para qué yo les pido que proyecten a todos? O sea, yo les tengo que pedir que proyecten al que supere la base. O sea, sí, al que supere la base. O sea, si no, no le pido de gana, le voy a pedir de gana proyectar. Tengo que de gana llenar el anexo. ¿Por qué? Porque le pedí proyectar. Salvo que ustedes conozcan si por ahí van, en abril va a recibir utilidades o cosas de esas. Si por ejemplo, si un empleado, hagamos el ejemplo sencillo, ¿no? Hacemos un ejemplo sencillito. ¿Qué tal que el señor gana 1.000? Sí, y es fijo. ¿Cuánto termina ganando al año? 12.000, perdón, 12.000, ¿no es cierto? Termina ganando al año $12.000. ¿Cuánto aporta al IES? Este sería el ingreso grabado, ¿no es cierto? Ingreso grabado. Y vamos con el aporte. Aporte IES es el 9,45 por el 9,45%. ¿Cuánto me da? 1.134. ¿Cuál es la base imponible de este señor? La base imponible de este señor es 10.866. ¿Cuánto es la base imponible para empezar a pagar impuesto a la renta? 11.902. ¿Sí? En el 24. En el 25 creo que está en 11.000 algo, 974. Entonces, necesita proyectar formulario SRIGP. La respuesta es no. ¿Sí? Entonces, ustedes identifiquen los empleados que ganen, bueno, estos 1.000 simples de ejemplo, ¿no? Porque puede ser que ganen 1.000, pero
A abril le pagan 5.000 de utilidad. Eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí que presente. Pero ustedes ya más o menos saben, ahorita están cerrando el balance, saben más o menos cuánto es la utilidad. Esto les podría servir para la proyección 2025, pero el mismo ejercicio en el año 2024, ¿sí? Porque la otra vez yo estaba en una empresa que tenía como 40 trabajadores y no han sabido del tema de la retención de impuesto a la renta. O sea, no sabía la contadora. Creo que recién se graduó, no sabía. Y se puso amarilla el rato que yo le expliqué en diciembre esto. Yo le decía, a ver, un ratito, no se preocupe, a ver, desglosemos sus trabajadores. Tiene 45. ¿Cuántos ganan más de 1.000? Me dijo 5. Pues la preocupación ya quedaba en 5. Pero después 3 ganaban 1.000 y 2 ganaban 2.000. Entonces, a esos 2 sí tenía que haberles retenido. Pero claro, ella nunca les retuvo. ¿Cuál es la solución? Que presenten el formulario SRIGP, ¿sí? Porque recuerden que es un formulario en Excel donde firmo físico electrónicamente. Entonces, ese del análisis para ahorrar el trabajo, primero de la retención que ustedes hagan mensualmente y en al final del año para estar reportando o no reportando el famoso anexo RD. ¿De acuerdo? Ya. Eh, ¿Qué más? ¿Qué es lo que cruza el SRI? O sea, si vamos o sea, ustedes recuerden algo primordial. Cada vez que el SRI se inventa un anexo, es para control. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace el SRI con el anexo de relación de dependencia que ustedes le permiten enviar? Primero le va a verificar el ingreso del empleado, ¿sí? Porque hay gente que no tiene RUC, pero trabaja en 3 lugares. Entonces, el momento en que el anexo de relación de dependencia de los 3 lugares llegó al SRI, ¡pum! Le sale la obligación de impuesto a la renta, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezan a hacer los cruces del SRI? Ustedes han visto el campo de información fiscal. Es por ahí. Y también empiezan a generarle las obligaciones. Si trabajan en 2 lugares o tienen ingreso en relación de dependencia y tienen otros ingresos, como por ejemplo los famosos rendimientos financieros, que todavía yo me topo, digo, no, yo solo trabajo en el IES, ¿no? Yo trabajo en el IES, soy funcionario público, no tengo nada porque como soy funcionario público no puedo hacer nada. Pero teniendo una póliza, ¿sí? Le aparece impuesto a la renta. Después usted pide la clave de un cualquier empleado y pum, le sale obligaciones anteriores del anexo de gastos personales de la renta. Es por el anexo de relación de dependencia, ¿sí? La retención del empleador, lo principal. El SRI siempre en los controles va a buscar recaudación. Entonces aquí yo recuerdo que cuando hacía los procesos, siempre había alguien que se olvidó, ¿sí? Y con eso el SRI cumplía sus metas de recaudación porque es la función. O sea, mentile que si alguna vez le llega un control, sea porque tiene saldos a favor, sería muy raro. También le va a servir a usted y al SRI para verificar el gasto sueldos. El gasto sueldos puede verificar con el RDEP y con la planilla del IES. Entonces, esos son cruces automáticos que hace el SRI, ¿sí? Los formularios de retenciones mensuales tiene el SRI, las planillas del IES tiene el SRI y el impuesto a la renta va a presentar usted y tiene el SRI. Entonces empieza a hacer esos cruces. ¿De acuerdo? Y ahora va a hacer más. ¿Por qué? O va a ahorrar ese control. ¿Por qué? Porque ya le va a validar la retención. Al representante legal, quedamos en que no le vamos a reportar. Eh, Al dueño de negocio, tampoco deberíamos reportar. Si me dicen, ya les reporté a los dos. O sea, o sea, no es que es algo gravísimo, pero legalmente aquí estamos para indicar correctamente las cosas y no es necesario reportar. Si trabajo en más de un lugar, obviamente, pero siempre y cuando ese otro lugar sepa dónde yo trabajo, reporta el que gana más. Si no, ustedes se van a topar que hay gente que trabaja en 2 lugares y va a haber 2 formularios 107 cargados en la página del SRE. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Ya. Ahora, ¿qué pasa con el anexo? No sé si tienen alguna otra pregunta de este anexo. ¿Sí? Del anexo, obviamente ahí van ingresando empleado por empleado y les genera el formulario 107. El formulario 107, recuerden que hay que entregarle, ¿no? O sea, le pueden mandar por correo, a veces hacen firmar, pero hay que entregarle porque eso es una obligación. Yo sé que pasa a la página del SRI, pero siempre es importante tener el respaldo y entregar porque la ley dice que se entregará y bueno, ahí va a haber un problema, ¿no? Porque la ley dice se entregará hasta el 31 de enero de cada año.
pero ahorita me van a hacer presentar recién en febrero. Bueno, ahí seguro no es problema de eso, ¿no? Pero se debe presentar el formulario 107 y bueno, ahí dice inclusive hasta firmado. Me parece que ya le corrigieron y ya sale los casilleros inclusive para la firma. ¿De acuerdo? El anexo como tal sigue enviándose en el mismo rubro. Me voy a anexos y aquí está el anexo. El anexo. Fíjese en cuántos anexos hay. Aquí está. Anexo de retención bajo relación de dependencia. Sigue habiendo carga de archivo de anexos, lo cual ahorita no van a poder hacer. ¿Sí? No van a poder hacer. ¿Qué otro campo hay? Consulta general de anexos. Esto les va a servir. eh, si es que han presentado algún anexo anterior, ¿no? Por ejemplo, aquí me sale el 25. Ahora que en algún curso envié de gana. No, ya me asusté. 23, ¿no? Entonces aquí va a aparecer, yo como no he enviado, no tengo empleados, simplemente aquí aparece cuando usted cargó. Aquí debe estar cargado. Si aquí no está cargado, le pueden inclusive sancionar por no presentarse. Cuando ya consta aquí el anexo, está cargado. No sabe haber problemas. La norma siempre dice 48 horas, pero la verdad yo he visto que a veces si el sistema está bien, a los 10 minutos está ya cargado el anexo. Pero aquí fíjese en que esté cargado el anexo como tal. Y que no pase lo que acaba de pasar, que se empiece a dañar la página. Sí. Anexos, anexos, anexos. Una pregunta, Israel, disculpe. Cuando un empleado se va, ¿es la obligación en regale el formulario? Sí, en 30 días dice. Sí, eso dice la norma. Dice que debe entregar el formulario 107 hasta máximo en 30 días. No he visto que cumplan mucho, pero sí es la obligación. ¿Dónde está eso? Aquí está en la base legal. Por si acaso está aquí, me parece que es el 96 del reglamento. ¿Sí? Ya. Consulta de archivos de error. Puede haber este año, no puede haber algunos por efectos de que hay alguna validación. Revisen el rato ya de hacerlo. O sea, eso ya es un tema. Catálogo del anexo de relación de dependencia y ficha técnica. Bueno, la ficha técnica me sirve tal vez para tener un concepto de los casilleros que tienen el anexo. Pero bueno, yo he tratado de explicar a detalle cada uno de ellos. Ustedes tienen esta grabación, así que le pueden ver las veces que ustedes gusten. Y si hay alguna pregunta, le escriben al chat de más consultores, a mí me pasan la consulta y yo les doy la respuesta. El catálogo obviamente es para los códigos, ¿no? Porque hay contribuyentes que primero hay sistemas que les generan directamente el RDEP, ¿no? O sea, los sistemas, ¡pum!, le generan el RDEP. En otros casos también pueden hacer plantillas aparte para generar este RDEP, ¿no? Porque hay gente que tiene 30 trabajadores, no tiene un sistema y van de uno en uno, ¿no? O sea, tampoco es malo, ¿no? Pero se va a demorar. Si hay la opción de cargarle como tipo TXT y también yo he visto que hay sistemas. Aquí, por ejemplo, es famosísimo el MicroPlus, ¿no? Ese sistema, de lo que sé, le carga directamente y creo que el contador lo que hace es y ciertas validaciones, ¿no? Y le cuadra con el ROR, con el IES y toda la cuestión. Entonces, el manejo de los sistemas contables que veo que es importantísimo para cualquier obligación con el Estado. ¿Qué más en el anexo? Ahí está el anexo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el empleado? ¿Sí? Con el empleado, recuerden, ¿no? Reportan el anexo de relación de dependencia y el SRI ya tiene una primera fuente de ingresos. ¿Sí? Ya tiene una primera fuente de ingresos. Esa primera fuente de ingresos, ¿cuándo va a estar? Eso está en el sistema del SRI, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo entro a una declaración del 2020, ¿sí? O sea, solo para el ejemplo, ¿no? ¿Sí? El momento en que el anexo ya está recibido por el sistema del SRI, ya viendo como trabajador, es decir, como empleado, aparece la información fiscal, ¿sí? Ejemplo, aquí, rentas por relación de dependencia. Esto aparece. ¿Esto de dónde viene? De su anexo de relación de dependencia. Los gastos personales. En inicio, lo que usted ve en pantalla aparece ¿de dónde? De el anexo de relación de dependencia.
¿Por qué digo en inicio? ¿Sí? Porque cuando el empleado, como alguien me preguntaba, hace su anexo, estos valores se toman del anexo. Entonces ustedes se pueden fijar que con esto ya el SRI sabe cuánto ganó en relación de dependencia. Si tiene rendimientos financieros, le va a pedir impuesto a la renta. Y los gastos personales le va a pedir el anexo. O sea, aquí, en el casillero de acá, le va a pedir, ¿no? Obligación próxima a cumplir. Anexo de gastos personales, impuesto a la renta 2024. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué dice la norma? Por aquí debo tener. ¿Qué dice la norma sobre el tema de los gastos personales? Denme un segundito más. Sobre el tema de los gastos personales, dice que la primera obligación, ¿qué va a hacer? Va a ser el reporte, ¿sí? El reporte de las cargas familiares, ¿sí? El reporte de las cargas familiares, ¿de acuerdo? Eso va a ser lo primerito. Y bueno, más que hacerlo en presentación, hagamos el ejemplo físico, ¿no es cierto? Esto ya está habilitado, así que los trabajadores ya pueden hacer. Se van a anexo y se van al registro de cargas familiares para periodos a partir del 2023. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a tomar el a partir del 2023. ¿Sí? Le dan clic y va a aparecer aquí, ya aparece año 2024. ¿Sí? Año 2024. Y como lo decía yo antes, ¿quién es carga familiar? Pongamos la norma. ¿Dónde está la carga? Aquí está. Se consideran cargas familiares al papá, la mamá, esposa o esposo, o unión de hecho legalmente establecida, e hijos hasta los 21 años de edad o discapacitados de cualquier edad, que no perciban ingresos y que sean dependientes del sujeto pasivo. Aquí como vamos a poner un último cambio, bueno, pero ese ya pasó. Y si perciben ingresos, si perciben ingresos grabados, no deben superar anualmente los $460, que es la remuneración básica uniforme. ¿Sí? Eso ya está desde el año anterior y eso valida el sistema. Entonces yo le puedo poner a mi papá y a mi mamá, a mi esposa en mi caso, a mis hijos hasta los 21 años de edad, siempre y cuando, ¿qué pasa? No perciban ingresos grabados. Y si perciben los ingresos grabados, estos ingresos anualmente no deben superar los $460. ¿Sí? Y obviamente que sean dependientes del sujeto pasivo. Esta última parte del dependientes del sujeto pasivo es ya responsabilidad del trabajador que informe sus cargas. ¿Sí? Entonces, si hacemos un ejemplo puntual, entro con otra clave. ¿Sí? Entro con una clave. ¿Ya? Y esta persona no tiene registrado nada de cargas familiares. ¿Ya? Entonces, año 2024. ¿Sí? Cojo año 2024 y empiezo a poner las cédulas. Entonces, por ejemplo, pongo mi cédula. Mi cédula. ¿Qué me dice? El RUC que estoy trabajando es de mi esposa, entonces aparezco yo. ¿Sí? Como esposo. Me valida el sistema, primero, el estado civil. Así que si hay algún problema, tendría que acercarse al registro civil, ¿no? Para solucionar cualquier problema. Pero ustedes ven que el registro civil establece ya la relación. Y si yo pongo a aceptar, ¿qué me dice? Oiga, señor, usted se para de cabeza, no le va a poder poner de carga porque tiene ingresos. ¿Y este reporte de qué viene? Este reporte de ingresos viene del IES, del IVA, de facturación, de cualquier fuente. Así, por eso yo les decía que esto es lo que al final vale. Pudo haber puesto mi esposa que tenía 3 cargas, pero aquí no le deje esta carga. Después voy a copiar la cédula de mi hijo. Mi hijo tiene 18 años.
y van a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Yo tengo dos hijos, uno de 10 y otro de, eh, de 18. Obviamente voy a ingresar otro caso. 18, 018, ¿ya? Aparece que hijo. ¿Cuántos años tiene? 18. Le pongo a aceptar. ¿Qué aparece? Estuvo afiliado 3 meses en el año anterior. ¿Sí? Estuvo afiliado. No vale. ¿Sí? No vale. Voy a mi segundo hijo, al más chiquito. Le meto digo la cédula. 10 79 861. Otro hijo. Estoy en el RUC de mi esposa. Le pongo a aceptar. Fíjese en qué dice ahí. Para el periodo solicitado la identificación de Camilo Gaibor, ingresada como carga familiar, ya consta registrada en donde el papá. Así que cuando ustedes tienen trabajadores, mamá y papá trabajan en la misma empresa y los dos quieren poner las cargas, en el formulario pueden poner lo que sea, pero no va a valer, porque las cargas no se pueden duplicar. Y si por ahí yo me equivoqué y cargué de gana en el otro RUC, ¿qué es lo que pasa? No he visto una solución, pero tocaría ingresar una carta al SRI inmediato para que le quite la carga de un lado al otro. No he hecho, pero se me ocurre que es la única forma, porque no hay más. O sea, no hay otra forma de que corrija la carga. Así que cuando usted tenga la carga, esté completamente seguro de que es su carga. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si el sistema me deja, obviamente ya me sale confirmado, ¿no? En lo que es hijos menores de edad, me sale ya directamente confirmado. Pero déjeme ver si tengo por ahí la cédula de mi suegra para hacer el ejemplo completo. Sí debo tener por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Hagamos el ejemplo completo. Ahora, y entonces voy y le copio la cédula. Dice 18020. Vamos, ¿dónde estaba? Y están jubilados, si puedo poner. Si está jubilado, sí, porque la jubilación es ingreso exento. Inclusive si usted tiene ingresos grabados, como las famosas pólizas, al año 460. Es decir, si por ejemplo usted estuvo afiliado a mi hijo un mes, podría. ¿Por qué? No sobrepasa los $460. ¿De acuerdo? ¿Dónde estaba la cédula? 1802051. Soy malo para guardármelo. 1820. Eh, ay, 51. ¿Qué más era? Aquí está, aquí está. Ya. Vamos ahí. Mamá, aparece como mamá. ¿Sí? Le valida. Si yo le pongo a aceptar, ¿sí? Bueno, ya para el ejemplo le puedo poner a aceptar para que ustedes se sientan complacidos del curso, ¿no? Bueno, primero enfermedad catastrófica. Si pasara, le pongo sí, no. Pero tengo que escoger el tipo de enfermedad y el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven aquí que tiene mi carga familiar una enfermedad catastrófica. Aquí le pongo la fecha de diagnóstico, cualquier fecha, solo para el ejemplo. Le pongo añadir enfermedad y aquí dice, tiene cáncer, ¿sí? Como no es cierto, le borro, ¿no? Esto sí vale borrar, ¿sí? Si le pongo aceptar aquí, lastimosamente es un paso que no puedo hacerlo porque me dice, ya me aparece acá abajo, me aparece acá abajo, pero dice pendiente por confirmar. Entonces, ¿qué significa? Para que la carga, cuando son papás, esté validada, tengo que yo entrar a la cédula de Shirley Fiallos en este caso y aceptar que yo soy totalmente dependiente en este caso de la hija. Y ahí va recién el sistema me va a considerar una carga, ¿sí? Una carga. ¿De ahí qué Una más? pregunta, Hidra, tal Claro. vez. Yo intenté registrar a alguien y me salió el siguiente mensaje. Bueno, decía que
No consta como usuario del portal del Servicio de Rentas Internas. Debe tener su usuario y clave de acceso. Entonces, claro, tiene que sacar el usuario y la clave, entiendo. Pero, ¿eso significa que me van a aceptar al señor o todavía no sé? No, sí, o sea, si ya le sale acá abajo y le dice pendiente por confirmar, es que le acepta. O sea, si no, Es que simplemente no me dejó pasar, solo me apareció ese mensaje en rojo y ya no me dejó pasar. Me dijo que él no consta como usuario del portal del de rentas internas y que debe sacar Ah, una clave y ya no me dejó claro, pasar. claro, tiene que sacar la clave y ahí sí hacer el proceso. Ahí le va a decir pendiente por confirmar y ahí en cambio le va a hacer las validaciones, otras, ¿no? Las del IES y ese tipo de cosas. Y ahí tengo que entrar a la clave de la persona, el papá o mamá, a aceptar. ¿Dónde? Ahí mismo. Entonces, mientras usted no le acepte, no es carga. Así me diga, tome fotos y le quiera mostrar al SRI que su papá vive con usted, tiene que estar aquí. Así está configurado el sistema desde el año anterior. Entonces, fíjese en que la proyección va a quedar totalmente insubsistente y lo legal es acá. Y por último, el anexo, ¿no es cierto? Bueno, en el anexo sigue habiendo el tema de las pensiones alimenticias que hay que registrar, ¿no? A las personas que yo pago pensiones alimenticias. ¿Esto para qué? Bueno, esto no hay mucho problema porque al final de cuentas esto puede servir para el gasto de cualquier hijo, ¿no es cierto? O sea, el hijo, aquí se registra la pensión alimenticia, los beneficiarios. Y en el anexo de Otra, gastos, sí, otra claro, duda sí. que tengo. Ellos cruzan la base de datos, son personas, o sea, quiero poner a mi papá, pero mi papá está afiliado voluntariamente. El SRI lo toma como que tiene un sueldo, Eso no debería tomar, porque ese no representa un ingreso grabado, porque simplemente se afilió para objetos de seguridad social. Pero bueno, no he tenido un pero caso para probarle. No le he probado, la verdad. pues, o sea, exactamente sí, no me deja pasar por eso, Claro, entonces pero ahí, no ¿qué se es lo que? puede hacer nada. Pues ahí yo les decía el año anterior en algunos casos, la única forma que se me ocurre es presentar un trámite, pero se demora y ahí a ver qué respuesta me da el SRE, porque lastimosamente no sé si hizo bien o mal, pero trabajó así el SRE. Pues con eso no hay opción a nada, ¿no? Entonces tocaría hacer algún proceso de trámite para intentar ver y decirle al Estado, en este caso no es de ingreso grabado, se afilió solo para el tema de salud y ver si hay alguna forma de que me modifiquen el sistema, ¿no? ¿Y en qué caso yo he hecho, por ejemplo, cuando aparece el crédito tributario, había un problema, por ahí ingresé un trámite porque no me dejaba pasar el sistema y estaba bien? Por ahí se podría intentar. Ya. Ah, en el anexo no cambió nada de este anexo. Bueno, hablaremos un poquito nada más, porque seguro será materia un poquito más de análisis. Pongo año 2024 y me aparece aquí. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que el rato que usted carga las cargas, o sea, valga la redundancia, va a aparecer aquí. Entonces, por ejemplo, esta persona, como no le puede poner a la mamá. Un hijo está donde mí. El otro hijo trabajó afiliado. No tiene cargas. O sea, no tiene cargas y no tiene cargas. Le van a aparecer solo las facturas de esa persona. Ahí está. En el mismo proceso escogerá si es de alimentación, seguridad, como es alimentación, vivienda, salud. ¿Sí? Facturas físicas. Puede haber, claro, sigue habiendo con proveedores que serían las notas de venta, por ejemplo, los créditos del IES, valores no cubiertos por aseguradores, el valor que tenga y a las pensiones alimenticias, siempre y cuando usted haya agregado al inicio. ¿Sí? Entonces, fíjese en que bueno, hemos tratado de hacer completo el curso en estas 2 horas, pero no sé si tienen alguna otra pregunta que podamos abordar en estos últimos minutos. Eh, Eso Buenas sería más. noches. Sí, buenas ¿Cómo noches, está? sí, Disculpe una consulta. En claro. cuestión de los gastos personales de algunos clientes, yo a veces he venido haciendo mes a mes del 2024. ¿Hubo algún cambio o tendría yo que borrar y volver a hacer? No ha habido ningún cambio, la verdad. No Entonces sí debería me va a estar ahí. servir todo lo que ya he ido haciendo mes a mes. Sí, sí, o sea, no le aconsejo hacer eso siempre porque siempre cambian, ¿no? Pero en el caso de gastos personales no ha modificado y seguro está guardado ahí. Ya, muchas gracias. Dice, Diana Chiquito, dice, si registro a una persona con discapacidad como carga y me refleja el mensaje pendiente para confirmar, ¿qué se debe hacer? Lo mismo.
ingresar a la clave de esa persona con discapacidad y aceptar, ¿sí? Lo mismo, igualito. ¿Qué más? Las facturas físicas, el resumen del anexo, aquí consta ya el resumen. Y ojo, no, esto es un dato importante, un plus adicional. Sé que es, o sea, este tema hasta mayo conversaremos mucho, pero es importante que el anexo también esté ya validado. ¿Por qué? Porque en el formulario de impuesto a la renta me aparece el número de las cargas y los valores de gastos personales presentados. Así que mientras yo no suba bien el anexo, bueno, a veces también he visto que a veces en la mañana es el anexo y en la tarde ya está. A veces ya pasa que al 102 ya aparece todo. Pero mientras no esté las dos cosas, usted en impuesto a la renta se para de cabeza, no va a tener gastos personales, así tenga 1 millón de facturas, ¿sí? Y el otro consejo que siempre les voy a dar, bueno, el tema de hacer mensualmente las cosas. Chuta, no les recomiendo mucho por efecto de que siempre cambian algo, ¿no? Pero bueno, en gastos personales no ha pasado. Y el otro tema es que no utilicen todas las facturas, ¿no? Porque al final de cuentas, ustedes tomen en consideración la rebaja que está aquí. O sea, ¿para qué si yo tengo cero cargas? Por ejemplo, en este caso a mi esposa, le quiero hacer el anexo de gastos personales. O sea, yo tendría que, primero, si estoy apuradísimo, sumarle unos 5.500. Pero siempre y cuando necesite una rebaja de 900. ¿Sí? O sea, si necesita la rebaja de 900, tendré que hacerlo. Si necesita de menos, empiezo a hacer cálculos, ¿no? ¿Qué tal que ella paga un impuesto a la renta por decirles de $150? ¿Sí? De $150. Fíjese en con $1.000 de gastos personales. Por el 18%, ¿cuánto es? 180. Ya no paga. Entonces no me mato haciendo el anexo y le pongo $1.000. ¿Sí? Entonces ese análisis también es importante porque en este tiempo yo he visto que es mucha carga, empiezan el tema de los balances de la super y las madrugadas y las peleas con los de sistemas, aprovechen y traten de hacer lo que hemos conversado el día de hoy, lo más rápido. Ahorita vale hacer el anexo no vale enviar, pero vale hacer por lo menos. El de RD, el de gastos personales, las cargas familiares y el impuesto a la renta ya vale hacer. ¿Sí? Adelanten de los que puedan, ¿sí? Para que en febrero o marzo no estemos complicados con el tiempo. ¿De acuerdo? Dice, en el formulario para previsión de gastos personales del 2025, ¿es el mismo del año pasado? Sí. Sí, sí, es cierto, yo también hice en lo que me dice la compañera, hice yo en la mañana, antes de preparar el curso, yo decía, por si acaso, ¿no? Pensando que tal vez el SRI ya nos tiene el formulario, y no tiene todavía, pero el formulario que ustedes van a ver, que es el formulario de provisión, yo le puse 2025 porque estaba haciendo unas pruebas en la mañana, ¿sí? Aquí dice 23, ¿sí? Es el mismo, cámbienle a 25. ¿Cuándo deben proyectar los gastos personales? Recuerden que es en febrero. ¿Y qué es lo que eso no pueden hacer ahorita? ¿Sí? ¿Por qué no pueden hacer ahorita? Porque tienen que esperar la canasta básica del 2025 de enero. Esa no hay. Así que no hagan, no pidan a los trabajadores porque no vale. Tienen que hacer con la canasta básica de enero que sale en febrero. Entonces, el único valor que van a cambiar, si quieren, si se bajaron ese formulario del SRI, solo van a poner 2025 y cuando salga la canasta, mi invento es 801, ponemos 801. Y es el mismo formato. Solo se van los ingresos, nada de descuentos, ingresos, ¿sí? No descuente el IES y proyecte cómo considera el trabajador, de acuerdo a lo que va a tener facturas, y las cargas, si yo pongo dos, recuerden que va a haber dos copias de cédula, un certificado, una carta de consentimiento de papá, va a haber algo. ¿Sí? Entonces yo les puedo pasar este formulario, no hay problema, pero no se olviden, no vale todavía porque no hay el valor de la canasta básica. ¿Sí? No hay todavía, no existe. ¿Los útiles de aseo sirven como gastos personales? No. En el rol de pagos no hago retenciones, correcto, no. Para las dos preguntas, tanto de Alexandra Peñafiel como de Ana Pesantes, no. ¿Sí? Pero repito, hagan primero el cálculo del impuesto a la renta, porque yo recuerdo que cuando trabajaba en el SRI, una de las funciones que siempre me pusieron era dar cursos. Entonces yo me iba a matar ahí en el colegio de contadores,
en algunos colegios y me ponían unos 50, 60 personas para hablar de los gastos personales por allá en el 2008. Entonces ahí me preguntaban, ¿y vale el agua, vale la luz, vale los útiles de hacer? Yo les decía, no, no, no. Pero en alguna capacitación decía, hagamos otra cosa, ¿no? Porque siempre es la misma pelea, ¿no? Y peor cuando obviamente es como que menos el gasto. Entonces ahí, ¿cuál es la solución que yo siempre les digo? Primero calculen el impuesto a la renta. Sí, calculen el impuesto a la renta. O sea, porque hay gente que gana 1.000 y no necesita gastos personales. Calculen el impuesto a la renta y ahí empiecen a ver si necesitan o no necesitan los útiles de aseo, si necesitan lo que compraron en la ferretería, si sirve el gimnasio, si les sirve los de las mascotas, que eso sí sirve, por ejemplo, las mascotas sirve, el tema del turismo sirve, el cine sirve, el pase, las cosas de paseo sí sirven, el hotel, restaurante, complejo recreacional, la comida, los restaurantes, la salud, los lentes, sirve, pero hagan ese ejercicio previo a cualquier confusión y pelea ahí entre trabajador y contador, porque dicen, no, a veces no me quiere aceptar esto, no me quiere aceptar lo otro. O sea, usted ayúdele, ¿no? Pero la prohibición es responsabilidad del trabajador, ¿correcto? De los conciertos solo dan tickets, no factura. ¿Eso sirve? No. ¿Sí? Porque esos tickets primero ya no son válidos, salvo que sean negocios populares. Tienen que darle nota de venta si es negocio popular o factura electrónica, ¿sí? Y eso sirve. O sea, siempre debe haber. Lo único físico que va a valer es la nota de venta, bueno, salvo que por ahí tiene una facturita que puede haber. Y de ahí lo que esté colgado aquí. O sea, facilito, lo que esté colgado aquí. Aquí, si usted se fue al concierto, debe estar la factura a su nombre, nada de consumidor final, y ya está colgada aquí. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver qué más tengo por aquí. Recuerden que el anexo de gastos personales no ha cambiado, se presenta en febrero y no hay monto mínimo ni nada. Usted utilizó una rebaja de $1, tiene que presentar el anexo. Y usted me dice, yo ni he hecho el anexo. Recuerde que el RDEP ya le pasaron y así que si está rebaja, presente el anexo. La declaración tampoco ha cambiado para lo que es régimen general, ¿no? Estamos hablando de régimen general, ¿no? Ojo, no, si usted es RIMPE, el anexo de relación de dependencia sí presenta, pero anexo de gastos personales ni se molesten a hacer, ¿sí? Solo es para régimen general, ¿de acuerdo? Y si por ahí alguien me dice, mándeme la base legal, ahí usted tiene la base legal, ¿sí? Por ahí el gerente le dice, no le cree el gerente, ahí está la base legal, tanto para empleador como empleado. Estas dos resoluciones usted ya tiene en sus manos y los otros son dos artículos que también me sirven para el análisis, ¿no? Y bueno, también hay el anexo de gastos personales y ciertos casos de que me dicen, ¿y cuándo debo presentar el impuesto a la renta? Ahí está la norma, ¿no? Del reglamento. Si sirven o no sirven los útiles de aseo. El 34 del reglamento habla un poquito del tema de gastos personales. ¿De acuerdo? Entonces, un poco he tratado de cubrir los temas propuestos por más consultores. Como siempre, espero haberles servido, que les ayude, que al rato de hacer el anexo se acuerden de la capacitación y no genere muchos problemas y cumplan sus obligaciones a tiempo para evitar alguna sanción, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, el material está en sus manos. Me parece que el formulario bueno, el archivito en Excel que les llené puede servir. Vean el video para empezar a entender un poquito más cómo se desarrolló ese archivo en Excel. Eso sería, por lo pronto, le veo ahí al doctor Tito, cuéntenos las novedades, ¿qué más tenemos? O alguna pregunta, pueden seguir escribiendo ahí en el chat si tenemos. Muy bien, Israel, muchísimas gracias por toda la información. Tenemos por aquí tal vez alguna otra pregunta que está llegando. Dice, si presentó la proyección de gastos, pero no supera la base, ¿debe el trabajador subir el anexo? Está apagado tu micro, Israel. Ahí tiene dos opciones, subir el anexo o declarar el impuesto a la renta sin gastos personales, ¿sí? Cualquiera de las dos, pero algo tiene que hacer, porque si usted ya proyectó, el sistema le va a pedir el anexo. Entonces, ¿cómo se borra esa obligación? Presentando el anexo
por lo menos aunque sea con una factura, por poner el ejemplo, yo le doy casos prácticos, ¿no? Y la otra es presentar el impuesto a la renta sin gastos personales. Y ahí automáticamente es como que se le empieza a borrar la obligación marcada. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí las inquietudes, siempre reconocer el esfuerzo de Israel en comentarnos, en explicarnos de manera muy práctica cómo debemos preparar ya nuestro anexo de nuestro RDP, ¿no? Bueno, para finalizar, simplemente indicarles, estamos en días de actualizaciones, días de cambios permanentes, estamos planificando un siguiente taller, uno de actualización tributaria completo con todas las novedades aplicables al impuesto a la renta del 2024 y algunos cambios que ya son aplicables al 2025. Este curso lo vamos a manejar de manera híbrida. Una parte presencial, la parte presencial lo vamos a desarrollar en la ciudad de Ambato el próximo día sábado. El sábado es exactamente, déjenme ver la fecha, sábado 18 de enero en la mañana el taller presencial y al mismo tiempo lo vamos a replicar de manera virtual para nuestros amigos, nuestros clientes de otras ciudades. Voy a enviarles la información que nos está compartiendo en este instante Israel y también la información de nuestro nuevo taller. Finalmente, fines de enero tendremos un taller completo de cierre fiscal ya para contribuyentes grandes, para sociedades, para personas que llevan contabilidad, con aplicación de normativa de contabilidad también internacional, que es importante saber. Si tuvieran alguna otra inquietud, mediante el chat de WhatsApp nos pueden hacer llegar e inmediatamente les solicitaremos a Israel que nos colabore con su respuesta. Gracias a todos por su presencia. Gracias, Israel. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.